yo soy Giria. Yo soy Andy. Yo soy Rosy. Y nosotras somos... Ajolotes. ¿Ajolotes? ¡Ajolotes, nerds! Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente los saludamos, les damos bienvenido a este estanque que pues aquí, ya saben, me acompaña mi amiga... Andy, hola, ¿cómo están? Nos sentimos muy felices de que nos vuelvan a escuchar. Y mi amiga Giria. ¡Hola! Y ya. Pues justo hoy estábamos el otro día platicando así de, ay, qué interesantes temas, y de repente dice Giria, y eso es criptozoología. Y Andy y yo así de, ¿qué? O sea, ¿qué es eso, no? Entonces, pues decidimos deducir en este tema tan interesante, me parece a mí, con respecto, porque yo en la vida lo había escuchado. ¿Tú, Andy, lo habías escuchado alguna vez? Yo la verdad tampoco nunca lo había escuchado, pero pues de repente uno se pone a investigar, ¿no? Y dice, a ver, ¿qué es esto de la criptozoología? Y pues encontramos que es como el estudio de estos animales fantásticos, pero no nada más es eso. De hecho, G es una experta en este tema, entonces el día de hoy nos va a platicar mucho más allá de nada más decirnos qué es el estudio de estos animales. A ver, G, empieza a contarnos un poquito Me honra qué que es. me digan experta, pero siento que todavía me faltan muchos animales por conocer, pero como bien dijeron, aquí mis queridas amigas, es el estudio de criaturas desconocidas. Y pues estos señores son investigadores, aunque la criptozoología no se le considera como una ciencia. Las personas que la practican pues sí son investigadores, porque no solo es como que, ay, dicen que allá aparece pie grande, vamos a ver, sino que antes de ir recopilan mucha información en leyendas de personas y hacen como de los perfiles asesinos. Si ustedes han visto alguno o es algún programa que dicen, pues tiene esto, más o menos así hacen los criptozoólogos. A ver, dicen que es una criatura voladora, que tiene garras y que tiene una cola larga y escamas, ¿no? Ay, pero esta persona dice que escupe ácido, pero esta persona dice que escupe agua. Bueno, todas dicen que escupen algo, entonces vamos a decir, escupe algún líquido, ¿no? Y sí tiene alas y ponen las cosas en las que coinciden todas para ir descartando las cosas que pues o se inventaron o por la emoción del momento, pues como que vieron, pero como que no vieron. Entonces hacen eso y quien empezó a usar el término de criptozoología fue un señor allá en los años 50 que se llamaba Bernard Heuvelmans y es considerado pues el padre de la criptozoología. Aunque él acuñó este término en los 50, ya antes se habían encontrado criaturas que que se consideran dentro de estos descubrimientos de la criptozoología, como un pececito que se llama celacanto. El celacanto es un pez que se creía extinto y en 1910 empezaron a pescarlo y se lo llevaron a alguien que trabajaba en el Museo de Historia Natural y fue de que, bueno, pues, ¿qué es esto, no? Entonces lo expuso y alguien dijo, yo lo he visto en un libro, ¿quién será? Y ya se dieron cuenta que era un animal, pues, que se creía extinto de la era de los dinosaurios y no. Ahí estaba, porque los criptozoólogos no solo estudian animales fantásticos o del folclore popular como Pie Grande, también investigan estos dinosaurios que se creen extintos y que pues no se extinguieron. Siguen ahí, Bueno, pero habían dejado de ver o reaparecieron. Ahí sí me gustaría que nos platicaras un poquito a grandes rasgos qué es la criptozoología o sea, como su definición en más concreta, ¿no? Porque pues, o sea, nosotros ya estamos hablando de animales, pero ¿qué tipo de animales? O sea, un poco si tú tienes su... Pues viene del griego criptos, que es oculto y desconocido, y zoología, que es la ciencia de los animales. Entonces estudian a los animales desconocidos. Ellos buscan encontrar los animales que la ciencia no acepta. Entonces, si alguien dice, no, eso no existe o es puro mito, ellos como se ponen a investigar para saber si realmente es un mito o realmente existe, pero no se han documentado o no han tenido como como no, la ciencia no los ha... Queremos saber si es que realmente no los ha aceptado la ciencia porque no existen o porque solo no los ha encontrado. Entonces ellos se ponen a buscarlo para saber eso, si realmente existen o si pues simplemente es un invento de alguien. Sí, claro, que solo son parte de la cultura popular, que alguien lo inventó, que alguien vio
como por ejemplo se me ocurre a veces esto de las, bueno, no tiene que ser, no es parte de la criptozoología de las brujas, pero alguien vio una sombra y entonces empiezan a decir que es algo, pero en realidad no lo es. Entonces Sí. creo que es como finalmente tener como todas las evidencias para que digan, aquí está todas estas evidencias que nos pueden decir que existe o no existe, ¿no? Sí, de hecho es como una parte que se me hace irónica, ¿no? Porque cuando ya los descubren y logran que la ciencia los acepten, pues ya dejan de ser críptidos porque ya entran dentro del reino animal. Y muchas se han encontrado como varios de estos en el Amazonas, porque pues es muy grande y está explorado en muchos aspectos. Entonces hay algunos animales que las personas que viven ahí, pues es normal, ¿no? Es como para nosotros ver es como para las personas en el campo ver una gallina. Ahí están todos los días y se las comen y todo. Pero a lo mejor para alguien de la ciudad nunca ha visto una gallina y piensan como que es una cosa y en realidad es otra. Más o menos como así pasa en el Amazonas y estos señores es lo que hacen, es como que vamos a ver si existe o no existe o que se registra o qué pasa, ¿no? Muchos, la mayoría como son los que conocemos, pues son los más grandes, ¿no? El leviatán, pie grande, modmas, el chupacabras, y es como que hacen, no siempre los encuentran, pero es lo que ellos están buscando. ¿Y qué habría como la diferencia entre la criptozoología y algo así como seres fantásticos, ¿no? Porque bueno, siempre en el imaginario colectivo, y ya lo hemos platicado aquí en varias ocasiones, es de, ay, sí, hay que comprobarlo, que no sé qué, y la evidencia y todo esto, pero por ejemplo, yo nunca he visto un pie grande o el chupacabras o algo así, pero bueno, sabemos que hay gente que platica de ellos o las sirenas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como la diferencia? Pues yo siento que como seres fantásticos, así que no pueden entrar a la criptozoología, es alguien que dice, yo inventé esto, algo así como a los alebrijes, que un señor dijo, ay, pues yo tengo ganas de hacer una escultura que tenga un pescado y elefante y jirafa, pero el señor dice, yo voy a hacer esto y como a propósito lo hace. Yo siento que esos serían animales fantásticos y los críptidos son animales de los que se ha escuchado, pero nadie, hay como, algunos dicen que los han visto, otros que no, pero pues no se sabe en realidad y muchos de los seres fantásticos como clásicos de la mitología, como sirenas, minotauros, cosas así. Bueno, los minotauros no sé si entrarían bien, pero de estos como el cancerbero, la hidra, estas cosas, sí podrían entrar dentro de la criptozoología porque no hay un autor, no hay alguien que diga, ya los inventé. Yo un día tuve un sueño súper raro y tenía mucha fiebre y pensé en esto y lo quiero inventar y lo voy a patentar y voy a escribir muchas historias, ¿no? Yo siento que esos son los que yo definiría como animales fantásticos y que no pueden ser críptidos porque hay alguien que los inventó, pero muchos animales fantásticos son crípticos por esto mismo, porque se mencionan varias veces en diferentes lugares o en un lugar por diferentes personas y conservan características muy fijas. Es como, por ejemplo, como a lo mejor las brujas no es un criptido, pero siento que como fue muy acertado lo que dice Andy, ¿no? Como se parecen los casos, es por ejemplo, en México se escuchan que se habla, no sé, en la Huasteca y en el sur, y aunque tienen algunas diferencias, también tienen cosas muy similares, más o menos como así los criptidos que se buscan, ¿no? Es como que pueden tener diferencias, pero también tienen características muy singulares, y los que hacen estos señores es como ir investigando, ir viendo más o menos cuándo aparecen para poder ir a verlo. Y yo creo que también los críptidos tienen que ver con un tiempo y un espacio, es decir, como que va a haber áreas en las que nada más se van a ver ciertos críptidos, no sé, más al norte o más al sur, y también en un tiempo, porque quizá, no sé, en épocas más remotas, cuando no existían todas estas evidencias, pues nada más se decía, o sea, era como platicarlo, ¿no? Es que yo lo vi y otra persona lo contaba, pero no había como evidencias tan sólidas. Y creo que el invento de la fotografía ayudó mucho, ¿no? Porque muchos de los críptidos salen como difusos en estas fotografías, medio borrosos, pero al menos ya hay una evidencia, ¿no? O también se me ocurre esto de las huellas, ¿no? También, ¿no? Claro. Como que en la tierra se encontraron algunas huellas, no sé, como que creo que
pues para encontrar a los críptidos las evidencias es algo muy importante y a raíz de el invento de la fotografía es que como que esto puede ir surgiendo más, ¿no? Algo que también se me está viniendo un poco a la cabeza, esta cuestión de los dragones, ¿no? Porque yo creo que en muchas sociedades se ha escuchado de la existencia de dragones, pero creo que hasta la fecha no tengo conocimiento o a ciencia exacta. Se han encontrado fósiles de dragones, pero yo creo que sí puede. De hecho, hace años vi un video creo que fue la National Geographic, de cómo inclusive pudieran vivir los dragones si realmente existieran, ¿no? O sea, como estos supuestos. No sé si por ahí puede ser un dragón, un críptido. Sí, pues con lo que dice Andy, algo que me gustaría como señalar es de las fotografías, o sea, es como que ellos no les llegan fotos y dicen, así es, sino que antes revisan que realmente sea una foto y que no esté editada y que sea alguien que truqueó, como por ejemplo lo que fue... Hay una famosa foto del monstruo del lago Ness que tomó un cineasta y después de eso sí, se vino un furor para buscar a Nessie y después su hijo, antes de morir, dijo que ese había sido un montaje. Entonces siento que con el avance de la tecnología ya hay más fotografías, pero también hay más maneras para que ellos sepan si sí es una fotografía real por la que deban ir a hacer tomarla en cuenta para su investigación, o si nada más es alguien que pues quería sacar dinero de eso. Y yo creo que los dragones sí son como animales de la criptozoología que tienen que buscar porque pues tienen justo esto, tienen características muy específicas por regiones, se mencionan en varios mitos, pero no se sabe qué pasó. De hecho, sí hay uno que creían que no existía, pero pues ahora ya se sabe que sí, hasta es una mascota, que es el dragón de Komodo. Al inicio de 1910, pues no se sabía, o sea, creían que era pues nada más una fantasía y luego vieron que sí estaba, ¿no? Y como les digo, incluso ahora hay personas que ya las tienen como mascotas. Entonces, sí creo que son animales que hay que buscar, que probablemente existan, pero también pienso que varias de las características que se les dan son parte de la imaginación, que sí existen, pero no exactamente como nosotros los tenemos concebidos, ¿no? Siento que sí van a conservar ciertas características, pero no todas, porque también siento que son criaturas que se han ido alimentando con el paso del tiempo y más que se han usado como para películas, series, libros, muchas de obras literarias y de cine, pues tienen dragones, entonces cada uno le va poniendo ahí su granito de arena. Entonces pienso que sí son animales que se pueden llamar que son críptidos, pero no, si se llegan a encontrar, no van a ser exactamente como los vemos en la pantalla. Ay, sí, me llama mucho la atención y creo que tocaste un punto sobre las sirenas. ¿Las sirenas son seres críptidos o no? Pues algunos sí los consideran y otros no, porque sí tienen parte animal, pero tienen parte persona. Entonces es como, ahí hay como muchas otras cuestiones que se investigan, pues tienen sus matices, sus puntos oscuros. Entonces, para algunos sí, porque son parte, pues, pescado. Y para algunos no, porque pues también son personas. Entonces depende de cada quien cómo lo tome. Y algunos sí las investigan y algunos dicen no, porque pues también es persona, ¿no? Y de hecho hay una cosa que se llama parazoología, que es parte de la criptozoología, que investiga estas criaturas que están como en el límite, ¿no? Que sí tienen características, pero a la vez tienen características que los hacen entrar en otro división de estas cosas paranormales o que no podemos explicar de manera científica. Y uno que entra como aquí también es el chupacabras. Este ser que a finales de mediados de los 90 causó terror en el mundo. Y él apareció en Puerto Rico en 1994 y se empezó a extender llegando a México para 1996. Y algo muy interesante es que es de los pocos críptidos que han aparecido así en la televisión todo el día, a toda hora estaba en los noticieros. Era famoso. Sí. Es que yo recuerdo en su momento que todo el mundo hablábamos del chupacabras y que sí, y hacían entrevistas, o sea, ya esto justamente con la tecnología aumentó, ya no nada más eran fotografías, sino que ya se hacían videos, se hacían entrevistas, los reporteros iban a preguntar cómo estaba el ganado de las personas, o sea, fue algo que
pues movió a todo el mundo, ¿no? Y había imágenes, dibujos, videos, todo. Todavía, porque recientemente en el 2023 en Netflix hay una película que se llama Chupa, que está basado en un niñito que va a ayudar a chupacabra. Entonces es como, fue tanta la impresión de este animal que todavía se recuerda y se hacen cosas de él. No es algo que ya se ha adoptado en el imaginario popular, sobre todo en México, donde nos escuchen. No sé si también siga siendo igual, pero por lo menos aquí es difícil que alguien a lo mejor no conoce los detalles, pero sabes quién es el chupacabras, ¿no? Sí. Y una de las cosas que a mí se me hizo muy interesante de él es que, bueno, como saben, el chupacabras atacaba, y si no saben aquí, les decimos, atacaba animales de corral y les dejaba más de un orificio por donde succionaba su sangre. A veces también los encontraban sin vísceras o órganos y tardaban en descomponerse más de lo usual, pero algo que me llamó mucho la atención de chupacabras es que no había rastros de violencia. Uh-huh. Por ejemplo, o sea, los encontraban adentro de su jaula, pero no se veía que forzaron la jaula o que la abrieron, ¿no? O sea, nada más es como si alguien hubiera llegado y les hubiera sacado la sangre y ya, porque ni siquiera hacían ruido. También fue otra cosa muy interesante porque pues cuando se acercaba como por lo regular un coyote o algo así, pues empiezan a alborotarse, hace ruido, mordida, sangre y todo. Y con el chupacabras, no, solo de repente, o sea, los guardaban, se iban a dormir las personas y al otro día ya estaba ahí todo drenado, a veces sin órganos. Y eso como que se me hace muy interesante de él. Y este críptido, o sea, estuvo por todos lados, mató un montón de animales y de pronto desapareció. Y de pronto, bueno, sus ataques fueron desde que apareció en Puerto Rico en el 95 hasta ahí por el 98. Ya como que desapareció. Así como apareció y causó terror, desapareció. Pero en el 2000 se tuvieron de nuevo reportes de que ahí estaba rondando de nuevo. Entonces, un señor que se llama... Ay, espérenme. Aquí lo tenía. Y como que hablando un poquito, perdón, sobre su fisionomía, sabemos que, bueno, yo recuerdo que lo dibujaban como un ser como un tanto verdoso, que estaba como encorvado, con los ojos rojos, o sea, se veía realmente con garras, se veía como un ser malévolo, ¿no? Sí, no, aparte una de las características de él es que tenía desde su cabeza hasta la espalda una serie de púas, que era algo que lo identificaba. Sí. Y una diferencia entre el que apareció en Puerto Rico y el que apareció aquí en el continente fue que en Puerto Rico tenía alas y volaba, y aquí no, solo caminaba. Y ya encontré, en el 2000, Benjamin Radford del Comité de la Investigación Escéptica de los Estados Unidos de América se puso a investigar estas nuevas apariciones del chupacabras y tomó, sí, o sea, fue huellas, incluso hizo ADN, y lo que a él le arrojó fue que eran perros con sarna y que habían adquirido, se les había caído el pelo por la sarna y por eso que decían picos nada más era pues el poquito pelito que les había quedado. Y de hecho, es como que a mí pienso que pudo ser algunos, pero no todos, porque hay muchas cosas que no concuerdan, como esto de que no hay, si el perro tiene sarna, pues pierde el control y evidentemente va a dejar sangre por todos lados y lo más probable es que lo destace, como que no tiene sentido que esté tan enfermo y que solo le haga 2 agujeros y nada más, o sea, no les haga violencia. Bueno, no haga el uso de la violencia para esto y pues es como que, pues si es un perro sarnoso, ¿cómo va a cómo va a acceder a los animales sin abrir las jaulas o abrirlas y cerrarlas y que parezca que no pasó nadie ahí, ¿no? También es como que quizás siento que sí hubo algunos casos que fueron perros sarnosos, pero no todos, como que sí hay algo ahí que te hace pensar, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Y asociado también con esto hubo temas políticos, ¿no? O sea, se hablaba mucho de que este chupacabras era una cortina de humo, asociado con el mandato del presidente Carlos Salinas de Gortari. Sí, y de hecho yo creo que
sí utilizaron eso, pero cuando llegaron los casos de la Ciudad de México, porque todos los casos en el norte del país tienen como que cierto estarda, se parece sobre todo eso que no había violencia, pero cuando se empezaron a reportar casos en la Ciudad de México y el Estado de México, ya empezaba a ser todo muy violento, como que ya dejó de ser ese animal que nada más chupa la sangre de los animales domésticos y se va, sino que ya los destrozaba y agarra sangre por todos lados, ¿no? Y fue justo por lo que dicen que fue una cortina de humo, y yo estoy de acuerdo para los casos de la Ciudad de México, es que un poco antes habían tenido como dos cosas muy fuertes aquí en México, que fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio iba a ser el candidato para la presidencia de México, pero aunque era parte del partido que era el dominante, el más popular en el país, sus ideas estaban como en contra. Entonces, pues todos lo querían porque decía que iba a componer muchas cosas, que iba a ayudar como para que dejara muchos temas que eran muy delicados en ese momento, y de repente lo mataron. Y fue de que, ¿qué pasó, no? Y esto fue justo un año antes de que empezaran, en 1994, justo un año antes de que el chupacabras apareciera en Puerto Rico. Entonces fue de que probablemente lo usaron. Y también en esa época, en el mismo año que mataron a este señor, fue el levantamiento zapatista, que en Chiapas una serie de personas se pusieron de acuerdo y dijeron, nosotros estamos en contra de lo que está pasando, y se levantaron en armas. Y ese movimiento duró muchos años. Es algo complejo, pero inició en 1994. Entonces, por eso varias personas hablan de esto, de la cortina de humo, y también por eso era un momento muy tenso en el país y dijeron, esto, lo agarramos. Aquí, Entonces, por eso yo pienso que sí fue cortina de humo, pero específicamente los casos que se reportan para el Estado de México y la Ciudad de México. Sí, como para generar todo este pánico colectivo, ¿no? De Ajá. decir que ya era algo violento, era algo intenso. Incluso yo recuerdo todas estas imágenes de los moneros en el que ponían así el cuerpo del chupacabras, pero con la cabeza de Carlos Salinas. Sí, de hecho sí, creo que se me hace muy interesante porque por lo que dices, el chupacabras era un personaje, pues sí, tiene que alimentarse, pues obviamente sí va a haber muerte, ¿no? Porque pues o sea, no puedes vivir sin sangre. Es el ciclo de la vida. Y sin órganos. Exactamente, pero yo creo que ya, como dices tú, en la Ciudad de México, Estado de México, sí eran actos súper violentos, y ahí creo que inclusive se llegó a meter con hasta la misma población, ¿no? Cuando creo que en realidad el chupacabras nada más atacaba al ganado. Sí, te digo que también lo que se me hace muy interesante es que no se daban cuenta, justo por eso no hacía ruido, nada más, o sea, como que de pronto despertaban y ya sus animales estaban muertos y sin sangre, ¿no? Y de hecho, y también es como muy interesante que apareció, como se regó, hubo muchísimas muertes de animales domésticos, que algunos dicen es que pues no es posible que una sola persona, bueno, que un solo animal, que un solo ser pueda tomar tanta sangre, no es posible. Y hay un señor que tiene una teoría que a mí se me hace muy interesante, pero también ha causado pues controversia por lo que dice, y se llama John Kett, y su teoría es de zonas ventana. Y él lo que propone es que aparecieron de pronto porque hubo un puente interdimensional, una ventana entre dimensiones. Entonces lo que pasó es que estaba abierto este paso, estas criaturas de otras dimensiones entraron de pronto, y cuando se cerró, todas se fueron porque se cerró esta ventana y volvieron a su dimensión. Entonces, de esta manera él trata de explicar por qué de repente había muchos casos, y lo que es más probable es que haya habido más de un chupacabras y luego ya no había nada. O sea, es como que empezaron a aparecer, luego hubieron un montón y luego ya quién sabe dónde quedó. Entonces él explica eso de que de pronto aparecieron y se fueron así, sin nada más. Por eso, porque fue una ventana interdimensional que de repente se cerró, y cuando se cerró, pues regresaron todas estas criaturas a su dimensión. Y por ejemplo, también había como leído por ahí que la criptozoología
también entraban estos animales extintos, ¿no? Sí. Y algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, leyendo toda esta mitología medieval, o sea, los unicornios estaban ahí por todos lados y eran estos seres, estos caballos con un unicornio en la frente, con un cuerno en la frente y que llamaban un montón la atención. Inclusive hasta había conjuros donde, con una cabeza de unicornio y eran como muy conocidos. Entonces, estos animales también podrían entrar en la criptozoología. Sí, claro, son unos de los más populares. ¿Quién no quiere un unicornio que le conceda Exacto. deseos? Porque, pues hablando de unicornios, algunos dicen que tenían un anillo, un único anillo en su cuerno y se lo concedían a quien ellos creyeran prudente y este anillo les concedía deseos. Entonces también tiene muchas características mágicas, ¿no? Sus lágrimas, su cabello, sus patas, o sea, todo de él, como bien dice Rosy, pues se conoce que muchos embrujos, conjuros llevaban algo de unicornio, e incluso si el, también dentro de la creencia popular, si él, te encontrabas un unicornio y te concedía, o sea, si creía que tenías un corazón puro, o le caía, yo pienso más bien que si le caías bien, Que ya es chido. así ajá, de- te daba algo y ese algo tenía una propiedad, por ejemplo, una lágrima, su anillo, cosas así. Ujú. Ay. Entonces, o sea, ¿y cuál sería como la diferencia entre estos seres críptidos y la cuestión mágica, ¿no? Porque estábamos hablando del chupacabras y es como más de miedo, ¿no? Y Ujú. los unicornios, pues son bien lindos, ¿no? O sea, ay, es como mágico y pues cuántas no soñamos en tener un unicornio algún día o montarlo, verlo y todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo podrías diferenciar esto? Entre sus propiedades mágicas y las, Ujú, ¿no? ajá. Pues más bien, supongo que algunos criptidos, sobre todo estos seres mitológicos, evidentemente van a tener varias propiedades mágicas, pero cuando los estudia la criptozoología, pues sí hacen uso de cosas que ellos conocen, de características de los animales. Entonces, como no los, no los van a ignorar, pero tampoco va a ser una de las bases o que estén buscando que si un animal como si la magia es real o no, o sea, lo van a tomar como parte de sus características, pero no ujú, por si les funciona, ¿no? O sea, es como que ellos no están diciendo si tiene estas propiedades mágicas o no tiene estas propiedades mágicas. Es como que quiero buscar al animal que se le denomina así para ver si realmente tiene todas estas características o solo tienen estas que nosotros conocemos del reino animal, por ejemplo, un cuerno, el color blanco, su cola y su cabello súper sedoso, más bien ellos como son lo que van a buscar y si llegan a encontrarlo ya van a verificar todas las otras características mágicas o por ejemplo dicen, pues suponiendo que lo encuentran, y van a decir, bueno, decían que sus lágrimas eran mágicas, vamos a ver si tiene propiedades medicinales y de ahí viene el cuento de que son mágicas, ¿no? Porque tiene un antiséptico, cosas así. Ellos tratan como, pues, buscar más esto, ¿no? Si bien sería como un poco como hipócrita negar de, no, es que la magia no existe, tampoco se van a ir agarrando de eso porque quieren hacer como una investigación digámoslo seria, ¿no? Claro. Entonces sí siento que es como, no pueden, no se ignorarían estas señas, pero tampoco es lo primero que van a buscar o porque lo buscan, ¿no? Sino es como que quieren quitarse esa espinita de, sí existe, no existe, ¿qué pasa, no? Ay, sí. No dudo que hay algunos que sí quieran encontrarlo para las propiedades mágicas, Claro, pero ¿no? en general siento que se manejaría más o menos así. Sobre todo porque, pues creo que hasta lo que estoy entendiendo ahorita, la criptozoología quiere hacer como esta onda de que quieren ser científicos, ¿no? Llegar a como esta, decir, ok, nosotros somos una parte de la zoología o de la biología en que encontramos animales, tenemos estas evidencias y lo estamos comprobando a través de un método científico, ¿no? Decir que tienen propiedades mágicas ya queda como mucho en lo subjetivo y pues así decir, no, o sea, Pues de hecho varios de ellos y varios criptozoólogos reconocidos son científicos. Incluso hubo, no me acuerdo del nombre, pero hubo un señor que era rector de una universidad
y que era parte de la Sociedad Internacional de Criptozoología. Entonces, como siento que decir no, que nos consideren una ciencia, no sé si tengan tanta urgencia, pero sí que no los tiren como, ay, esos loquitos que nada más buscas cosas que no existen, sino más bien que se reconozca su trabajo, que sí tiene estos métodos de investigación que siguen muchas ciencias, ¿no? Como el reconocimiento de todo este trabajo de investigación. Claro, porque ellos no asumen a priori que ya existen los unicornios, existe hasta que no tienen las evidencias suficientes, es que ellos dan por sentado que exista o no. Sí, porque uno de sus, pues, les llega a comentar, ¿no? Lo que quieren es que se les reconozca que existe determinado animal y saben que para eso necesitan presentar evidencias de diferentes tipos para que sea parte de la taxonomía científica, ¿no? Que se le tome en cuenta. Entonces, sí, como saben qué elementos se necesitan, esos elementos se están buscando, ¿no? Porque también hay varios casos de que dicen, no, encontramos lo que pasó con el chupacabras, lo encontramos y tenemos su cuerpo, ¿no? Y cuando alguien llegaba de, oye, déjame investigarlo para ver sus características, de pronto desaparecía. Entonces, lo que, ahí hay algo raro, ¿no? Había una foto medio rara y te decían, aquí es el cuerpo, pero no dejaban investigar y alguien, o cuando llegaban a preguntar, le decían, sí, vuelve la próxima semana, ¿no? Y de repente, ¿qué crees? Nos lo robaron. Ay, sí, no, pues en realidad creo que este tema es bastante interesante. En realidad, pues quizá no conocíamos nada sobre la criptozoología, pero pues con todo esto que nos has comentado, creo que nos queda muchísimo más claro a qué se dedican, cuál es su función y pues saber que existen muchos animales fantásticos que probablemente están esperando ser descubiertos. Sí, ¿no? Y hay otros que, pues, lo que tocábamos, ¿no? Que son animales que se creían extintos y que vuelven a encontrar, ¿no? Y varios de ellos, pues, sí los encuentran biólogos, pero también hay otra sección que pues son los criptozoólogos que andan rastreando de que a ver si será o no será, ¿no? ¿Por qué le dicen de esta manera? ¿O por qué reportan a alguien con algo con muchas características de un animal que ya está extinto, ¿no? Entonces creo que sí, siento que entiendo por qué quieren su reconocimiento como investigadores serios, ¿no? Entonces sí. Lean mucho y si alguien los tira de loco, no les hagan caso, ustedes sigan investigando. Sigan su corazón de investigadores. Exacto. Porque, o sea, evidentemente todavía no está todo comprobado, no sabemos todo. Hay muchas cosas que pues faltan por investigar y definitivamente creo que es un campo bastante extenso. Se me hace súper interesante, sobre todo porque hay mucha mitología y hay muchas leyendas detrás de todo esto que no podemos dejar de lado o ignorar, ¿no? O sea, el hecho de decir el chupacabras, o sea, no llega a una sola persona si es que yo creo en el chupacabras. Son diferentes evidencias en diferentes latitudes y eso es lo que no lo podemos dejar ahí si no existe, ¿no? Sino creo que sí hay que ponerlo sobre la lupa y hacerle un buen análisis. Sí, y otra cosa interesante del chupacabras es que también hubo casos parecidos que probablemente fue de chupacabras en España y en Portugal. Tenía todas las características, animales domésticos que de repente aparecían sin sangre, pero pues allá no lo llamaron así. Allá dijeron, no, aquí sí fueron perros, pero sí tienen todas las características de lo que de este lado llamamos el chupacabras y fue pues en 1996, era el tiempo donde ya se empezó a aparecer estos casos fuera de Puerto Rico, entonces también es como que se me hizo muy interesante. Sí, claro, qué interesante todo esto. Me llama muchísimo la atención, es un tema súper apasionante porque, pues creo que, exacto, o sea, creo que hace unas semanas no sabíamos qué era la criptozoología y ahorita ya estamos aprendiendo muchísimo y eso pues siempre el conocimiento es agrégale, ¿no? Sí, y siento que pues a final de cuentas así ha sido como la historia de la ciencia, ¿no? De repente había a alguien que no le creían y tiempo después pues con los avances se dio cuenta que tenía toda la razón, ¿no? Que sí era como él lo decía y no como se estaba establecido como en esa época. Sí, creo que el ejemplo más claro es Galileo Galilei, ¿no? Claro. Justo pensé en eso. Sí, o sea, todo el mundo conoce su historia y si no, aquí se las decimos, nadie le creía que la Tierra era redonda, que los planetas se movían y ahora pues está esta teoría de los terraplanistas de que es plana, pues creo que
Ahora es al revés, ¿no? O sea, la gente ya le dice, no, es que en realidad es redonda, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por todo y pues nos quedamos con esto, con toda esta información y pues seguramente ustedes en sus casas saben de otros críptidos que pues quizá nos podían comentar y podríamos investigar un poco más sobre ellos. Sí, si tienen algún críptido que quieran que nosotros investiguemos, ya saben, déjenlo en los comentarios. Sí, los cucarachos de los sex no son críptidos, nada más son cucarachos. O sea, sí son animales, pero no son críptidos. Esos los biólogos. Sí, pero gracias por escucharnos. Recuerden darle like, me gusta y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye. Ajolotes Nerd es patrocinado por Estudios El Búnker.